El pueblo entero sabía que las hermanas Flores eran brujas. Lo decían los viejos en la cantina, las mujeres en el lavadero y hasta los niños que corrían al otro lado de la calle cuando ellas pasaban. Pero eso no impedía que los hombres las miraran con ese hambre torcida que nace entre el miedo y el deseo. Eran tres. Adela, la mayor, con su pelo negro como ala de cuervo y caderas que dibujaban curvas peligrosas bajo sus vestidos sencillos. Socorro, la del medio, la de piel blanca como la leche y ojos grises que parecían ver a través de la ropa. Y Perla, la pequeña, apenas una muchacha de 18 años, pero con una boca roja y un cuerpo que yacían suspirar a los muchachos del pueblo. Las brujitas Flores las llamaban, pero siempre en voz baja, porque todos hablaban con miedo de los hombres que desaparecían después de visitarlas. Nadie pasaba desapercibido a los extraños brebajes que preparaban y el terror de la gente que cruzaba la calle para no rozarlas al pasar. Pero nadie podía negar su belleza. Una belleza que incluso había quienes contaban que el mismo sacerdote las miraba con deseo. Esa tarde de abril, don Cleto, el borrachín del pueblo, no pudo resistirse. Había visto a Adela salir de la tienda, con sus caderas moviéndose bajo el vestido, como dos perros peleando bajo una manta, y el pulque le corrió más caliente por las venas. «Oye, brujita linda», le dijo, atrapándola por la muñeca, «¿cuándo me vas a dejar probar esa miel que tienes escondida?» Adela no se inmutó, le sonrió con esos dientes blancos y afilados. «Cuando quieras, don Cleto», susurró, acercándose tanto que él pudo sentir su aliento caliente. «Mi casa está abierta para los hombres valientes». El borracho se rió como un caballo, y esa misma noche, cuando el sol se había escondido y las luces del pueblo empezaban a apagarse, llamó a la puerta de la casa de las Flores. Dentro, las velas parpadeaban como ojos maliciosos. Refugio, la madre, estaba sentada en la mesa de la cocina, pelando manzanas con un cuchillo que brillaba demasiado. «Pase, don Cleto», dijo sin mirarlo. «Mis hijas lo están esperando». Adela apareció entonces, vestida solo con una bata transparente que dejaba ver la silueta oscura y que podía dejar loco hasta el más casto. Socorro, a su lado, llevaba un vestido tan ajustado que se le marcaban los muslos. Hasta Perla, la pequeña, estaba allí, observando con esos ojos demasiado grandes para su cara. ¿Qué es esto?», tartamudeó el borracho, sintiendo por primera vez que el alcohol no le bastaba para calmar los nervios. «Es lo que usted quería, ¿no?». Refugio sonrió, mostrando unos dientes amarillos. «Un hombre como usted siempre quiere lo que no debe». El resto de la noche nadie lo supo con certeza. Los vecinos más cercanos juraron haber escuchado risas de mujer, luego gritos, luego nada, solo el silencio espeso de la madrugada. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas despuntaba, Perla salió al huerto con una pala, cavó cerca de las flores, donde la tierra era más blanda. Su vestido blanco se manchó de lodo y algo más oscuro. «¿Terminaste, hija?», preguntó Refugio desde la puerta. Perla asintió, limpiándose las manos en el delantal. «Sí, mamá, pero
¿por qué siempre tenemos que hacer esto? Porque los hombres son como perros, respondió la madre, pasando un dedo por el filo del cuchillo. Solo entienden cuando se les enseña con el palo o con el cuchillo. Esa misma tarde, el comisario del pueblo recibió un paquete anónimo. Dentro, encontró 5 monedas de oro y un mechón de cabello rubio atado con un listón azul. Se puso pálido. Era el pelo de su hija, la que tenía escondida en el rancho de su cuñado. Cuando fue a confrontar a Refugio, la encontró sentada en su mecedora, tejiendo lo que parecía una pequeña prenda infantil. ¿Qué quiere de mí?, preguntó, sudando. Ella alzó la vista y sonrió. Nada, señor comisario. Solo quiero recordarle que, en este pueblo, la justicia tiene dueño. El hombre se marchó temblando, y esa noche firmó el informe que decía que don Cleto había migrado al norte. Y cuando al día siguiente vio a Adela en el mercado, se persignó y miró hacia otro lado. En la casa de las flores, cenaron en silencio. El estofado de Perla tenía un sabor metálico que nadie mencionó. Afuera, en el huerto, las rosas florecían más rojos que nunca, sus pétalos brillando como gotas de sangre bajo la luna llena. Y bien, Evaristo llegó al pueblo un martes de mercado. Su carreta crujió sobre las piedras, mientras los perros ladraban a su paso. Era un muchacho de 22 años, con manos callosas de trabajar la tierra y una sonrisa que iluminaba su rostro moreno. Las mujeres se asomaban a las ventanas para verlo pasar, pero él solo tenía ojos para los puestos del mercado, en donde vendía semillas. Hasta que vio a Perla. La muchacha estaba arrodillada junto a un puesto de hierbas, cargando trabajosamente su compra. El viento le jugaba con el pelo negro, descubriendo su cuello delgado. Evaristo se quedó paralizado, sintiendo algo que nunca antes había sentido, como si alguien le hubiera quitado el aire del pecho. «Buenos días, señorita», dijo, quitándose el sombrero. «¿Necesita ayuda con eso?» Perla alzó la vista y por primera vez en su vida una sonrisa genuina le nació en los labios. No era la sonrisa calculadora de Adela, ni la burlona de Socorro. Era cálida, tímida, humana. «No soy señorita», respondió. «Solo Perla». Y bueno, así comenzó todo. Evaristo volvió al pueblo cada martes, inventando excusas para verla. Le traía semillas de flores que no crecían en aquella tierra árida, libros viejos que encontraban sus viajes, historias de otros lugares donde las noches no olían a muerte. Perla lo escuchaba con los ojos brillantes, olvidando por momentos el hedor a sangre seca que a veces flotaba en su casa. Una tarde, mientras caminaban por el borde del río, seco como en todo ese pueblo maldito, Evaristo le tomó la mano. «¿Por qué siempre hueles a hierbas?», preguntó él, llevando sus dedos a la nariz. Perla sintió un escalofrío. Es por el trabajo. Mi madre nos enseña a preparar remedios». Evaristo rió, acercándose tanto que ella pudo sentir su aliento en la mejilla. «A mí me gusta. Huele a vida». En ese momento, Perla sintió algo romperse dentro de ella. ¿Era posible que no todos los hombres fueran como don Cleto? ¿Como esos otros cuyos nombres aparecían tachados en el cuaderno de su madre?
Esa misma noche, Refugio llamó a sus hijas a la cocina. El vendedor de semillas vendrá a cenar mañana, anunció Refugio, pasando un dedo por el filo de su cuchillo favorito. Socorro, prepararás el té especial. Perla sintió que el mundo se le venía encima. Mamá, él no es como los otros. Refugio la miró como si fuera un insecto. Todos los hombres son iguales, hija, solo que algunos disfrazan su veneno con sonrisas. Al día siguiente, Evaristo llegó puntual. Adela lo recibió con un vestido escotado que dejaba poco a la imaginación. Socorro, más reservada, no dejaba de mirarlo como un gato mira a un ratón herido. ¡Qué honor!, dijo Evaristo, inclinándose ante Refugio. Su hija me ha hablado tanto de usted. Refugio sonrió, mostrando sus dientes amarillos. Y yo he oído mucho de usted, joven. Socorro, sirve el té al invitado. Perla contuvo el aliento cuando su hermana apareció con la bandeja. Conocía ese té, lo había preparado demasiadas veces. Hacía que los hombres se volvieran dóciles, que no lucharan cuando las correas los sujetaban a la cama. Gracias, dijo Evaristo, llevándose la taza a los labios. En un movimiento rápido, Perla tropezó accidentalmente contra la mesa. La taza cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos. Perla, dijo Refugio, levantándose con una rapidez antinatural. Lo siento, me resbalé, murmuró la muchacha, evitando la mirada de su madre. Evaristo, inocente, se inclinó para ayudar a recoger los pedazos. No te preocupes, son solo cosas materiales. Pero saben, la cena transcurrió con una tensión que solo Perla parecía notar. Evaristo hablaba de sus viajes, de las ciudades donde las luces no se apagaban nunca. Refugio asentía, pero sus ojos no dejaban de medir al joven como si fuera un trozo de carne. Cuando finalmente se marchó, prometiendo volver al día siguiente, Perla sintió que podía respirar de nuevo, hasta que escuchó a Socorro salir sigilosamente por la puerta trasera. Curiosa, la siguió. La luna llena iluminaba el pozo seco, donde nadie en el pueblo se atrevía a acercarse. Socorro estaba arrodillada junto a él, lavando algo en el agua estancada. Cuando Perla se acercó, vio que era el cuchillo curvo que usaba para los trabajos especiales. Sangre que nutre, canturreaba Socorro, frotando la hoja manchada. Dolor que florece. Perla retrocedió, sintiendo el sabor amargo del miedo en la boca. Regresó a la casa en silencio, prometiéndose a sí misma que protegería a Evaristo, aunque eso significara enfrentarse a su propia familia. Al día siguiente, cuando Evaristo volvió como había prometido, Perla lo llevó al jardín trasero, lejos de las orejas curiosas. «Tienes que irte», le susurró, apretándole las manos. «Hoy mismo». Evaristo frunció el ceño mientras caminó hacia el baño. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Perla iba a responder cuando algo llamó su atención. En la puerta del baño exterior, donde los hombres solían lavarse las manos antes de cenar, había unas marcas extrañas. Al acercarse, Evaristo palideció. Eran uñas humanas, incrustadas en la madera, como si alguien las hubiera clavado allí a propósito. «¿Qué demonios?», murmuró,
retrocediendo. En ese momento, la puerta principal de la casa se abrió con un chirrido. Refugio apareció en el umbral, con su mejor vestido negro y una sonrisa que no prometía nada bueno. ¿Todo bien, jóvenes?, preguntó, mientras Adela y Socorro aparecían detrás de ella como sombras. La cena está casi lista. Evaristo sudaba frío. Perla le apretó el brazo con fuerza. «Por favor», susurró, «di que te duele el estómago y vete ahora». Él quiso protestar, quiso decirle que no la dejaría allí, que la sacaría de esa casa maldita, aunque tuviera que cargarla en brazos. Pero entonces vio moverse las cortinas de la ventana principal. Alguien los observaba. «¡Ay!», exclamó de pronto, doblando el torso y llevando las manos al vientre con una mueca de dolor perfectamente actuada. «Perla, creo que algo me cayó mal». Hizo una reverencia exagerada hacia Refugio, que seguía en el umbral con su sonrisa de dientes amarillos. «Doña, 1000 disculpas, debo retirarme». Refugio no se movió. «Qué pena», dijo al fin. Socorro había preparado un postre especial. Evaristo sintió un escalofrío al imaginar qué podría contener ese postre. «Otro día, con gusto», respondió, retrocediendo hacia la puerta principal. «Perla, ¿me acompañas a la puerta?». Refugio hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza y Adela se apartó para dejarlos pasar. En el camino de tierra que llevaba a la calle, Perla caminó junto a él, fingiendo ayudarlo, mientras susurraba entre dientes. «Vete y no vuelvas, por tu vida, Evaristo». Él le tomó la mano con urgencia. «Ven conmigo, ahora». Perla miró hacia la casa y a través de la ventana podía ver a su madre de pie, inmóvil como una estatua de cera. «No puedo», respondió, sintiendo como algo se rompía dentro de su pecho. «Pero prométeme que te irás lejos». Antes de que él pudiera responder, ella se soltó y corrió de vuelta hacia la casa, dejándolo solo en el camino polvoriento. Evaristo se quedó allí un momento más, mirando la casona. Luego giró sobre sus talones y echó a correr. Dentro, Perla encontró a su familia reunida en la cocina. Refugio estaba sentada en su sillón, tejiendo algo que parecía una pequeña bolsa de tela. «Pensé que te ibas con él», dijo sin mirarla. Perla contuvo el aliento. «No sé de qué habla, mamá». Refugio alzó la vista y sus ojos eran pozos sin fondo. «Mentiras aparte, hija. Ese muchacho no volverá. Socorro ya fue a buscarlo». Perla sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Miró a Socorro, que sonreía mientras afilaba un cuchillo con movimientos largos y pausados. «No», suplicó. «Él no ha hecho nada, mamá». Refugio dejó caer las agujas de tejer. «Su pecado fue mirarte, hija, y tú dejarte mirar». Esa noche, mientras su familia dormía, o fingía dormir, Perla se deslizó hasta el baúl que guardaban bajo la escalera. Necesitaba saber por qué su vida tenía que ser así. El baúl crujió al abrirlo. Dentro había un cuaderno forrado en piel, gastado por los años. Perla lo abrió con manos temblorosas. Las primeras páginas contenían recetas, infusiones para el dolor, ungüentos para la fiebre, y luego
otras cosas. Instrucciones para preparar venenos indetectables, fórmulas para ablandar carne. Perla pasó las páginas más rápido, hasta llegar a una sección marcada con una cinta negra. Allí, en letra temblorosa, estaba escrito: Roberto Flores me pagó con traición. Hoy sembraré mi venganza. Debajo, una lista de nombres. El primero, tachado con furia: Roberto Flores. Los siguientes eran nombres del pueblo, algunos que Perla vagamente recordaba de su infancia, otros más recientes. Don Cleto estaba al final. Un ruido en el piso de arriba la hizo cerrar el cuaderno de golpe. Su padre, su verdadero padre, no había muerto en un accidente como le habían dicho. Al amanecer, Perla salió al huerto con una pala pequeña. El cuaderno mencionaba un lugar específico, bajo el rosal marchito, cerca de la cerca este. Cavó como una poseída, la tierra metiéndose bajo sus uñas, el sudor corriendo por su espalda. Cuando la pala golpeó algo sólido, un gemido escapó de sus labios. Era un cinturón de cuero, podrido, pero aún reconocible. Las iniciales, RF, todavía se veían en la villa. Perla lo tomó con manos temblorosas y en ese momento la tierra bajo sus rodillas se movió. Un dedo huesudo, blanco como la tiza, emergió del hoyo como si algo bajo la tierra estuviera tratando de salir. «No», gritó, cayendo hacia atrás. «Mamá tenía razón», dijo una voz detrás de ella. «Eres débil». Perla giró la cabeza. Adela estaba allí, vestida solo con un camisón transparente, su pelo negro ondeando como serpientes al viento. En sus manos llevaba la pala más grande de la cocina. «No lo entiendes», susurró Perla, apretando el cinturón contra su pecho. «Papá». «¿Papá? Papá era un cerdo como todos los demás», cortó Adela, escupiendo las palabras. Se acostó con la hija del comisario. Mamá lo encontró en el establo, encima de esa perra. Perla miró el dedo que sobresalía de la tierra. Ahora entendía por qué el rosal nunca florecía. Pero los otros hombres. Adela sonrió, mostrando sus dientes perfectos. Son semillas, Perla, como nosotras, solo que ellos alimentan la tierra. En ese momento, la puerta principal se abrió con un chirrido. Refugio apareció en el umbral, con su vestido negro y su sonrisa de tumba. Detrás de ella, Socorro arrastraba algo pesado. «Perla, hija», dijo Refugio, con una dulzura que heló la sangre de las venas de la joven. «Mira lo que trajo tu hermana». Socorro se apartó, revelando un bulto en el suelo. Era Evaristo, inconsciente, con las manos atadas y un moretón morado en la sien. «No», gimió Perla, cayendo de rodillas. Refugio se acercó y le acarició el pelo, como cuando era niña. «Tranquila, mi amor. Él no será como los otros. A él lo guardaremos para algo especial». El sótano olía a humedad y a cera derretida. Evaristo yacía atado en la mesa de madera, su pecho marcado con símbolos pintados con carbón y sangre seca. Perla sostenía el cuchillo de sacrificios, pero sus manos no dejaban de temblar. Refugio terminó de dibujar el último símbolo en el suelo y se enderezó. «Es hora, hija», dijo, señalando a Evaristo
con su dedo huesudo. Haz lo que te enseñé. Perla miró a Evaristo. Él no gritaba, solo la miraba con esos ojos marrones que le habían mostrado más bondad en semanas que su familia en toda una vida. Perla lloraba y sus hermanas parecían disfrutarlo. La chica no sabía, pero habían decidido acabarla a ella igual. Era demasiado débil para ser una de las temidas flores. No puedo, dijo Perla, al tiempo que soltó el cuchillo y se hizo a un lado, llorando. Hija, siempre dudé de tus capacidades. Tenían razón tus hermanas. Desde hace mucho te debía haber dado como alimento para los perros, respondió Refugio, mientras tomaba el cuchillo y lo alzaba para asesinar a Evaristo. Mientras refunfuñaba palabras de odio contra los hombres, Refugio estaba por clavarle el cuchillo al joven, pero apenas tuvo tiempo de abrir la boca, antes de que el filo de un machete se enterrara en su cuello. La sangre brotó caliente, salpicando al suelo de tierra. «¡Perra!», gritó Socorro, la mayor de ellas saltando hacia adelante, derribando las velas. Acto seguido, tomó a Perla de los cabellos, mientras Refugio daba sus últimas bocanadas de aire antes de morir. Ambas cayeron al suelo. Socorro era más fuerte. Sus dedos se cerraron alrededor del cuello de Perla, apretando con furia. «Te voy a matar», escupió, «como mataste a mamá». Perla pataleó, viendo manchas negras en su visión. En el borde de su vista, vio a Adela levantarse lentamente. Su hermana tomó la pala apoyada en la pared. El golpe sonó seco. Socorro se desplomó pesadamente. Adela respiró hondo, sosteniendo la pala con ambas manos. «Vete», le dijo a Perla, «ahora mismo». Perla se incorporó, tosiendo. «Ven con nosotros». Adela negó con la cabeza. Miró a su madre muerta, luego a Socorro que comenzaba a moverse. «Yo pertenezco a esta casa, tú no». Evaristo fue liberado por ambas mujeres. Luego tomó a Perla de la mano y la arrastró hacia la escalera. Socorro intentó levantarse, pero Adela se interpuso con la pala en alto. «Corre, hermanita», gritó Adela, «y no mires atrás». La puerta principal crujió al cerrarse tras ellos. Corrieron por el camino polvoriento, mientras las primeras llamas comenzaban a asomarse por las ventanas del sótano. Nadie en el pueblo fue a ayudar. Solo vieron cómo la casa de las flores ardía durante la noche. A la mañana siguiente, el comisario encontró 3 cuerpos entre las cenizas. Perla y Evaristo nunca volvieron. Se establecieron en otro pueblo, donde abrieron una pequeña tienda de semillas. Pero a veces, cuando pasaba un vendedor ambulante, Perla preguntaba por noticias de su pueblo natal, pero nadie sabía nada. O eso decían. Perla y Evaristo huyeron hace 5 años después del incendio en la casa, donde murieron su madre y sus hermanas. Viajaron por mucho tiempo, cambiando de pueblo cada vez que alguien preguntaba demasiado sobre su procedencia. A pesar del mal que los aquejaba, eran felices a su manera, y sus ganas de salir adelante era tal que ignoraban situaciones peligrosas con tal de salir. Como cuando ignoraron las advertencias de viajar de noche por el camino, donde la gente de los alrededores nunca cruzaba, pues decían que en ese sitio los muertos pedían caridad. Un día, su viaje terminó. Perla estaba embarazada y seguir viajando no era opción para ella y para la criatura que venía en camino.
Además, para su suerte, al fin encontraron un lugar lo suficientemente lejos y tranquilo. San Jerónimo de los Llanos, un pueblo tan pequeño que ni siquiera aparecían los mapas. Evaristo construyó una casa de adobe con techo de teja en las afueras del pueblo. Las mañanas olían a leña quemada y a tierra mojada, y las noches se iluminaban con velas de cebo que Perla elaboraba ella misma. Todo cambió una madrugada, que Evaristo encontró a Perla en el cobertizo, arrodillada frente al cadáver aún caliente de una de sus gallinas. Había arrancado las plumas a puñados y mordisqueaba la carne cruda del pecho del animal. La sangre le escurría entre los dedos, pegándose bajo sus uñas, que parecían más largas y afiladas que el día anterior. «¿Perla?», llamó Evaristo, encendiendo la lámpara de aceite. Ella alzó la cara lentamente. Su boca estaba manchada por completo, pero lo peor eran sus ojos. Las pupilas se habían expandido hasta cubrir casi todo el iris, negras como pozos sin fondo. «Tengo hambre», dijo, con una voz que no era del todo suya. Evaristo revisó el gallinero. Faltaban 3 gallinas. Sabía que algo con su esposa estaba mal, así que la llevó a recostarse, mientras ella insistía en que necesitaba seguir comiendo. La partera del pueblo, una mujer anciana llamada Doña Cuca, se negó a examinar a Perla después de mirarle los ojos. «Esa no es hambre de embarazada», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «Lo que lleva dentro quiere alimentarse». Evaristo no quiso creerle, hasta que una noche despertó y la cama estaba vacía. Encontró a Perla en el corral, agachada sobre el cuerpo aún caliente de uno de los destetes de la lechona. Había acabado con la madre y sus crías. «No lo recuerdo», dijo Perla después, llorando, mientras Evaristo la lavaba. «Soñé que mi madre me llamaba desde el huerto». Al día siguiente, aparecieron las primeras flores. Rosas rojas como sangre seca brotaron de la noche a la mañana alrededor de la casa. Evaristo los arrancó de raíz, pero la mañana siguiente habían vuelto a crecer, más grandes y con un olor que atraía moscas verdes. Perla comenzó a tener pesadillas. En ellos, su madre refugio caminaba por un campo de rosas, con el vestido negro chamuscado y la piel cubierta de tierra. «Te hizo un regalo», le decía, mientras le acariciaba el vientre. «Te di lo que siempre quisiste, una familia». Pero, ¿saben? La mañana que Evaristo encontró a Perla hablando sola frente al espejo, supo que algo estaba muy mal. «¿Con quién hablas?», preguntó, acercándose con cuidado. Perla giró hacia él con una sonrisa que no le pertenecía. «Con mi hija», respondió. «Dice que pronto podrá abrazarme». Evaristo miró al espejo. Solo reflejaba a Perla y al mismo. Pero cuando pasó la mano por la superficie, notó algo extraño. El vidrio estaba tibio, como si alguien del otro lado hubiera estado apoyando la frente contra él. Pero bueno, los días pasaron y Perla no mejoraba. Su embarazo avanzaba, pero su condición empeoraba. Evaristo había escondido todos los cuchillos después de encontrarla devorando carne cruda en el corral. Las gallinas se quedaban picoteando nerviosas, como si presintieran lo que venía. Y esa noche, mientras se preparaban para dormir, un sonido heló la sangre en sus venas. Un llanto infantil, claro y lastimero, provenía del exterior. Evaristo tomó la lámpara de aceite
y salió con cautela, el machete en la otra mano. Bajo el viejo mezquite, una figura pequeña se balanceaba en la rama más baja. Parecía una niña no mayor de 6 años, con un vestido blanco demasiado limpio para estar en medio del bosque. «¿Niña?», llamó Evaristo, acercándose. «¿Estás perdida?». El llanto cesó de golpe. La criatura alzó el rostro lentamente, y Evaristo vio entonces lo que realmente estaba sentado en el árbol. La piel se le pegó a los huesos cuando aquella cosa comenzó a reír, una risa que no correspondía a su tamaño. El vestido no era blanco, era chamuscado y cubierto de tierra. Las manos que se aferraban a la rama mostraban huesos descarnados donde debería haber carne. «¡Evaristo!», gritó Perla desde la ventana, su voz cargada de terror primitivo. «No es una niña». Evaristo retrocedió, tropezando con sus propios pies. Corrió hacia la casa, mientras esa risa grotesca resonaba a sus espaldas. Dentro, Perla lloraba arrinconada contra la pared. «Era ella», jadeó. «Mi madre viene por mí». Evaristo quiso calmarla, pero sus propias manos temblaban. Revisó cada ventana, asegurando los postigos. Esa noche durmieron con el machete entre los dos. A las 2 de la madrugada, un golpe seco los despertó. Algo había golpeado la puerta principal. Evaristo acechó desde la rendija de la puerta, pero solo encontró silencio y oscuridad. Al amanecer, las huellas aparecieron. Eran pisadas humanas, pero como ninguna que Evaristo hubiera visto. El pie izquierdo mostraba una forma completa, aunque demasiado alargada. El derecho revelaba solo los huesos, y las marcas de los huesos de los dedos, claramente visibles en la tierra húmeda, como si la carne se hubiera podrido en ese lado. Las huellas rodeaban la casa, deteniéndose frente a cada ventana antes de perderse hacia el pozo. Doña Cuca llegó al mediodía, arrastrada por su nieto adolescente. La anciana entró temblando al cuarto donde Perla yacía, su vientre moviéndose de una forma antinatural bajo la manta. «No es el niño lo que se mueve ahí», murmuró la partera, haciendo la señal de la cruz. «Son otras manos». Cuando roció agua bendita sobre el abdomen de Perla, el grito que salió de su boca hizo volar los vidrios de la ventana. La voz que emergió entonces no era la de su esposa, sino una voz áspera, quemada por el tiempo y el odio. «Ingrata, así recibes a tu madre después de todo lo que hice por ti». El nieto de doña Cuca salió corriendo. La anciana se quedó, sus labios moviéndose en silencio, mientras sus dedos aferraban el rosario. Pero a la primera oportunidad huyó para no volver nunca más. Esa noche, mientras cuidaba de su esposa quien dormía, Evaristo notó algo nuevo. En el espejo donde Perla hablaba con su hija, la superficie ahora mostraba reflejos que no correspondían a nada en la habitación. El viento traía a veces ese llanto infantil desde el mezquite, mezclado ahora con un susurro que solo Perla parecía entender. Evaristo sabía que no podía quedarse mucho tiempo allí, pero también sabía, con una certeza que le helaba el alma, que eso que los esperaba afuera no se iría fácilmente. Marcharse del sitio no era tan fácil como parecía, pues en el estado en que se encontraba Perla, en cualquier momento podría dar a luz, y un viaje tan largo podría ser fatal, tanto como para ella, como para la criatura que venía en camino.
Eso sí, las de noches se volvieron insoportables. El llanto de esa falsa niña resonaba cada atardecer desde el mezquite, seguido por aquella risa que lava la sangre. Evaristo ya no salía a investigar. Sabía lo que encontraría. Ese vestido chamuscado, esos huesos al descubierto, donde debería haber carne. Y bien, la mañana que encontraron gusanos por montones, brotando entre las grietas del piso de tierra, decidieron buscar ayuda. El padre Mateo había llegado apenas unos meses antes al pueblo vecino. Un hombre joven, con una fe creciente, moldeada más por libros que por experiencias reales. No tardó en ganarse la confianza de los feligreses por su entusiasmo y su carácter amable, aunque, en más de una ocasión, su actitud despectiva hacia las creencias locales causó molestia. No deben escuchar cuentos de brujas ni andar temiendo fantasmas, decía. El diablo no anda por los caminos, está en la mentira, en el pecado, en el abandono de Dios, nada más. Doña Cuca fue quien lo convenció de visitar a Perla. Al principio, el padre Mateo se negó, molesto por lo que consideraba una pérdida de tiempo, pero accedió cuando la anciana, con su voz cascada, le dijo que, si no la veía con sus propios ojos, entonces que no volviera a opinar. No es la enfermedad lo que habita en esa mujer, le advirtió. Y si usted de verdad es siervo de Dios, sabrá reconocerlo. Evaristo no estaba convencido de dejar entrar a un cura que ni conocía bien, ni confiaba en lo que estaba pasando. Pero esa mañana, Perla había despertado con marcas en el abdomen, como si algo desde adentro hubiera rasgado su piel. La sangre se le había secado en líneas paralelas y sus ojos seguían oscuros. Así que aceptó, por desesperación. El encuentro ocurrió en la habitación. Perla estaba sentada en la cama, con las cortinas corridas y el cuarto en penumbra. Entró rezando en voz baja, con la cruz al frente y la estola recién bendecida, como si eso bastara. No había dado 2 pasos cuando Perla levantó la vista. Su sonrisa era lenta, torcida, y no tenía calor humano. «El padre Mateo», murmuró, como si supiera quién era sin necesidad de presentación. «¿Vienes a conocer a tu sobrina?» Él se detuvo en seco, no por las palabras, sino por cómo se movía su cuerpo. El vientre se agitó bajo la tela del vestido, no como un bebé pateando, sino como si un reptil se moviera por dentro, algo con extremidades demasiado largas. Un bulto recorrió el costado, estirando la piel como si quisiera salir por donde no debía. La carne se deformó brevemente, y la estola que el padre Mateo llevaba colgando pareció ondear como empujada por una corriente invisible que venía directamente del vientre de Perla. Dio un paso atrás. «El demonio habita en su vientre», murmuró, retrocediendo. «Pero la iglesia tiene armas contra esas abominaciones». Preparó todo para un exorcismo al anochecer. Trajo agua bendita desde la catedral, un crucifijo de plata que, según él, había pertenecido a San Benito, y un libro antiguo con salmos en latín. Les hizo rezar hasta que sus voces se quebraron. «Quédense dentro. Para sacar lo que vive dentro de Perla, primero tengo que regresar a esa niña, de donde sea que haya salido», ordenó el sacerdote cuando el llanto comenzó esa noche. «Esto termina hoy». Evaristo y Perla observaron desde la ventana. El padre Mateo salió al patio con paso firme, el crucifijo en alto. El llanto cesó. Por un momento, todo estuvo tranquilo. Entonces, vieron a la niña. Estaba sentada en la rama más baja,
balanceando las piernas. El vestido blanco brillaba bajo la luz de la luna. El sacerdote avanzó, recitando en latín: En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, revela tu verdadera forma. La risa comenzó baja, como un cascabel, pero pronto se convirtió en algo peor. El vestido blanco mostraba ahora sus quemaduras. La cara infantil se derritió como cera, revelando la quijada descarnada de Refugio. El padre Mateo gritó algo en latín y lanzó el agua bendita. La criatura saltó del árbol con movimientos de araña. El golpe fue tan rápido que Evaristo casi no lo vio. Una mano esquelética golpeó al sacerdote en la cabeza. Hubo un crujido húmedo. La cabeza del padre Mateo giró 180 grados. Su cuerpo se desplomó, pero antes de que tocara el suelo, la cosa esa había arrancado la cabeza de Cuajo, como quien deshoja una margarita. Perla gritó. La criatura los miró entonces, sosteniendo la cabeza sangrante como un trofeo. Los labios del sacerdote aún se movían, murmurando salmos. Mamá dice que este era débil, susurró Perla sin control, su voz mezclada con la de Refugio. El próximo traerá más dulce. La cosa corrió hacia el pozo, llevando la cabeza, y el cuerpo del sacerdote quedó tendido en su propia sangre. Al amanecer, encontraron el cadáver decapitado. El pueblo entero se congregó. Las miradas que lanzaban a Perla y Evaristo estaban cargadas de un mudo terror. El alcalde declaró que había sido un crimen que esos esposos no cometieron. Alguien ha asaltado al sacerdote y lo ha decapitado. Hemos movilizado nuestras fuerzas para dar con los criminales. Tengan fe en mi palabra que pagarán su castigo. Pero todos sabían la verdad. Esa tarde, mientras enterraban lo que quedaba del padre Mateo, Evaristo notó algo en el pozo. El agua, antes clara, ahora era roja como el vino, y flotando en la superficie, 3 rosas frescas formaban un triángulo perfecto. Perla, en cuclillas en el suelo de la cocina, masticaba algo crudo y sangrante. Cuando Evaristo se acercó, vio los restos de una paloma salvaje, plumas, pico y todo. Tienes que comer bien, dijo ella, con una voz que no era suya, para cuando nazca. Evaristo sintió el sabor a bilis en su garganta. Sabía lo que venía después. Las apariciones habían sido solo el principio. Ahora comenzaría la verdadera pesadilla. Y lo peor, una parte de él empezaba a preguntarse si no sería mejor rendirse. Sí, quizá, después de todo, Refugio tenía razón. Al principio fueron solo rumores. Unos niños dijeron haber visto a un hombre caminando descalzo por la calle empedrada frente a la iglesia. Dijeron que tenía los pies rotos, la sotana raída y colgándole como trapo sucio, que hablaba con alguien invisible, que se detenía frente a las casas, sobre todo a las más pobres, y preguntaba con voz ronca si ahí vivía Perla. Algunos adultos aseguraban que solo era un loco escapado de alguna finca, o quizá un borracho mal vestido. Pero con los días, otros empezaron a verlo también. No era un hombre cualquiera. Lo reconocieron. Era el padre Mateo, el mismo que había sido hallado muerto en su iglesia, con la cabeza separada del cuerpo y signos de violencia inhumana en su rostro. El mismo que había sido enterrado a toda prisa una madrugada, con la bendición temblorosa del sacerdote que vino desde la capital para clausurar el templo. Muchos se callaron por miedo. Nadie quería ser el que dijera en voz alta que el cura caminaba de noche por el pueblo, que acechaba, que husmeaba, que preguntaba siempre lo mismo: ¿dónde está Perla?
Y bueno, no pasó mucho antes de que la historia alcanzara al sepulturero. Don Lupe era un hombre mayor, de esos que ya no buscan sobresaltos. Vivía en una casita al borde del panteón y dormía poco. Una madrugada, cuando salió al patio a orinar, vio movimientos entre las tumbas. No pensó en nada fuera de lo común. Los perros callejeros a veces descargaban en los montículos recientes, pero lo que vio no era un perro, era una niña. Estaba de espaldas, arrodillada frente a una lápida sin cruz. Tenía el cabello largo, pero enmarañado, como si llevara meses sin lavarlo. Vestía un camisón sucio que se le pegaba al cuerpo por la humedad del pasto, y estaba desenterrando algo. No con una pala, no, con las manos. Rasguñaba la tierra con una fuerza salvaje, arrancando raíces, moviendo piedras, jadeando como animal herido. Don Lupe no supo qué hacer. Dio un paso atrás y la niña se volteó. No era una niña, dijo después, o al menos no completamente. Tenía el rostro de una mujer adulta, quemada. Él no gritó, no corrió, solo se quedó quieto, paralizado, mientras aquella cosa levantaba lo que parecía ser una cabeza, la cabeza de un hombre. Aún con tierra entre los dientes, aún con gusanos pegados a las pestañas, la cabeza abría los ojos. Y la niña, o lo que fuera, la sostuvo con ambas manos, se arrodilló junto al cadáver y empezó a pegarla de nuevo. No había costura, no usó nada visible, solo presionó, como si el cráneo encajara por presión, como si los músculos se fusionaran de nuevo por voluntad o por magia oscura. Don Lupe cayó de rodillas. No rezó. Dijo que en ese momento no le salieron palabras. Solo miró cómo el cuerpo del padre Mateo se incorporaba, primero lento, luego más firme, como si volviera a vivir desde dentro, desde lo más podrido de su carne. Y cuando estuvo de pie, con la cabeza colgando ligeramente hacia un lado, los dos, la niña y él, miraron hacia donde estaba el sepulturero. Lo siguiente que recuerda es que despertó en su cama, con barro en las uñas y sangre seca en los labios. No sabía cómo había llegado ahí, ni quién lo había llevado, ni por qué. Desde esa noche, al cerrar los ojos, escucha a alguien llamarlo por su nombre, con voz de piedra rota. Pero saben, comunidad, las apariciones aumentaron. En las noches, algunos vecinos juraban escuchar pasos pesados entre las calles sin pavimentar. No era solo el padre Mateo, también vieron a la niña, siempre detrás de él, a veces caminando de espaldas, a veces flotando unos centímetros sobre el suelo, con la cabeza ladeada, como si tuviera el cuello dislocado. En la entrada del pueblo, una mujer mayor encontró a su perro ahorcado con las propias tripas, con un mensaje en la tierra escrito con sangre: «Trae a Perla». Otro anciano dijo que escuchó golpes en su techo y al salir vio al sacerdote de pie sobre las tejas, con los brazos en cruz, mirando al horizonte. Algunos dijeron que Perla y Evaristo ya no estaban, que habían huido. Otros aseguraban que seguían en las afueras, en la casucha que habían comprado con lo poco que les quedó, pero nadie quería acercarse para confirmarlo. Y por las noches se veían luces prendidas, a veces un lamento, a veces silencio completo, pero nadie se atrevía a tocar la puerta, no después de lo que le pasó al padre Mateo. Una tarde, casi al anochecer, una mujer llegó a la tienda del centro con la cara quemada. Tenía ampollas en las mejillas y los ojos rojos, como si hubiera llorado fuego. Nadie la reconoció. Balbuceó cosas sobre un pozo, sobre una niña quemada, sobre una sombra que la persiguió desde la ventana hasta su cama.
cuando cayó desmayada. Al levantarle la blusa, vieron marcas de dedos en su estómago, dedos finos, largos, como de niña. La llevaron al dispensario, pero no despertó. Murió esa noche, y cuando fueron a buscar el cuerpo para enterrarlo, había desaparecido. Al día siguiente, un niño del pueblo, uno que solía jugar cerca de la iglesia abandonada, dibujó algo en la tierra. No sabía escribir, pero hizo una figura con palitos y círculos. Era la cabeza del padre Mateo, partida por la mitad, y una niña que la sostenía como si fuera una muñeca rota. Bajo la figura, escribió lo único que supo: ella no lo deja morir. Esa madrugada, el miedo se transformó en decisión. Hartos de noches de espantos, de cruces volteadas y animales degollados, los vecinos se reunieron en silencio, armados con antorchas, gasolina y la excusa de que era por el bien de todos. Esperaron con ansias que la figura del sacerdote no saliera a recorrer las calles como solía hacerlo. Esa noche, extrañamente, no apareció. Era la señal. La casa de Perla y Evaristo, ubicada en la parte más alejada del pueblo, parecía dormida. Esto fue aprovechado por los vecinos que rodearon la vivienda en fila cerrada y, sin intercambiar palabra, comenzaron a verter el líquido sobre las paredes, las ventanas, la puerta. Uno a uno, encendieron las llamas. El fuego creció con rapidez. Las paredes crujieron, los vidrios explotaron, pero nadie salió. Nadie gritó desde dentro. La multitud, en su espanto, pensó que tal vez ya estaban muertos, o dormidos, o atrapados. Aún así, no apagaron el incendio. Querían estar seguros. Fue entonces cuando lo escucharon. Un llanto, lejano, arrastrado, como el de una criatura a la que le arrancan el alma. Provenía del monte, más allá del camino de piedra. Algunos retrocedieron, otros se persignaron, pero todos lo oyeron. Era el llanto de la niña. Lloraba con tal tristeza que se les hizo un nudo en la garganta. Cuando las llamas se calmaron, un puñado de hombres entró entre los escombros. Buscaban restos, cuerpos carbonizados, algo que confirmara que la maldición había terminado. Pero la choza estaba vacía. No había sangre, ni ropa, ni rastro de que alguien hubiera quedado allí dormido en días. Perla y Evaristo ya no estaban. Nunca lo estuvieron esa noche. Así que bueno, fue en ese preciso momento cuando el llanto cesó. Y lo que siguió fue peor. Una risa. Primero suave, luego más fuerte, infantil y burlona. Desde el monte apareció una silueta adulta, la de una bruja. Caminaba descalza, con el camisón sucio y la cara cubierta de ceniza. En sus manos quemadas, balanceándose como un trofeo, sostenía la cabeza del sacerdote. Los dos reían al mismo tiempo. La boca del padre Mateo, costurada a mano con lo que parecía cabello humano, se abría y cerraba entre carcajadas huecas. La bruja alzó la cabeza en alto y entonces habló con voz doble. Gracias por el fuego. Ahora sí, podemos empezar. Anteriormente, en un pueblo atemorizado por las hermanas Flores, Adela, Socorro y Perla, conocidas como brujas que seducen y asesinan hombres. La más joven, Perla, se enamora de Evaristo, un vendedor de semillas. A diferencia de los demás, él la trata con bondad, lo que hace que Perla cuestione el legado siniestro de su familia.
Su madre, Refugio, una mujer conocida como bruja, planea sacrificar a Evaristo como parte de su venganza contra los hombres. Tras descubrir años atrás la infidelidad de su esposo y a quien sacrificó, Perla se revela, mata a su madre y huye con Evaristo tras un incendio que acaba con sus hermanas. 5 años después, ya establecidos en otro pueblo, Perla queda embarazada y lo que parece una nueva vida se convierte en una pesadilla. Refugio regresa como un espectro en forma de una pequeña quemada con voz de adulta. Esto ocasiona que Perla desarrollara comportamientos inhumanos como comer carne cruda. Y el pueblo es acechado por el fantasma del padre Mateo, un sacerdote decapitado por Refugio durante un exorcismo fallido. Y a continuación, comunidad, la parte final de esta macabra historia, las hijas de la bruja. El polvo se les pegaba a la ropa, a la piel, hasta los dientes. Perla y Evaristo caminaban en silencio, cargando lo poco que habían logrado arrancar de su casa antes de que el incendio los devorara. Las sombras de los mezquites se alargaban como dedos huesudos sobre el camino, y el viento, ese viento que siempre sopla donde no se le llama, llevaba consigo voces como si las hojas secas sintieran dolor. Perla apretó una bolsa contra su pecho, sintiendo el filo del cuchillo de cocina escondido entre los trapos. No servía de nada contra lo que venía detrás, pero era algo. Y bueno, después de varios días caminando, llegaron a un lugar que parecía seguro. El nuevo pueblo no tenía nombre, o al menos nadie se molestaba en decirlo. Las casas de adobe se agachaban como animales enfermos, con sus techos de lámina oxidada y sus puertas siempre entornadas. La gente hablaba poco, y cuando lo hacía, era para rezar o para maldecir. A Perla le pareció bien. Cuanto menos supieran de ellos, mejor. Evaristo consiguió trabajo descargando sacos en la tienda de don Teófilo, un viejo que olía orines y siempre escupía antes de hablar. El sueldo no alcanzaba ni para el frijol, pero les permitió juntar unas monedas para rentar un cuarto atrás de la carpintería, donde el ruido de los martillos ahogaba sus pesadillas. Las noches eran lo peor. Perla despertaba sobresaltada, segura de haber oído risas de niña en el patio, o el golpe sordo de algo arrastrándose por el suelo de tierra. Evaristo fingía no escuchar, pero sus manos se cerraban en puños hasta que los nudillos crujían. Una vez, en plena madrugada, los perros del pueblo comenzaron a aullar al mismo tiempo, como si algo los estuviera desollando vivos. A la mañana siguiente, encontraron 3 gallinas degolladas frente a su puerta, la sangre ya negra y espesa como miel de vieja. Don Teófilo les dijo que eran los zorrillos, pero ellos sabían que los zorrillos no dejan huellas de manos pequeñas en el lodo. Fue en esa oscuridad, en esa casa que nunca terminaba de calentarse, donde el niño nació. No hubo partera, ni velas, ni rezos. Solo Perla agarrándose de una viga podrida y Evaristo mordiéndose los labios hasta sangrar. Cuando los pujidos de la mujer lograron sacar al pequeño, los dos se miraron con un terror que no necesitaba palabras. Pero el bebé era normal, demasiado normal. Piel rosada, ojos oscuros, dedos regordetes que se aferraban al dedo de Perla con una fuerza que no deberían tener. Evaristo no lo tocó hasta el 3er día, cuando el niño, sin razón alguna, sonrió por primera vez. Fue entonces que él, hombre de manos callosas y pocas lágrimas, lo levantó en brazos y sintió algo frío recorrerle por la espalda, como si alguien más estuviera respirando detrás de él, en el rincón donde la sombra no se iba ni al mediodía.
El niño crecía callado, demasiado callado, al grado que no lloraba. Nunca lo había hecho desde que nació. Y por un tiempo, Perla y Evaristo se dejaron engañar por la calma. Hasta que una noche, el llanto comenzó. No era del niño, ese nunca lloraba. Era otro, agudo, como vidrio roto, que venía de afuera, de donde no debía haber nada. Perla se levantó de un salto, las manos temblando, y miró por la ventana. La luna estaba oculta, pero el patio, entre las sombras de los nopales, algo se movía, algo pequeño. Evaristo ya estaba de pie, el machete en la mano, los músculos tensos como cuerdas a punto de romperse. No dijo nada, solo escuchó. El llanto se detuvo de golpe y en su lugar llegó una risa, la misma risa que Perla había oído tiempo atrás, una risa de niña con voz de mujer vieja. Al día siguiente, el pueblo amaneció susurrando. La pareja había acudido a la capilla. Las mujeres se persignaban más rápido de lo normal y los hombres miraban de reojo hacia la casa de Perla y Evaristo. Fue don Teófilo quien les contó, escupiendo antes de hablar, como siempre. Dicen que desde que ustedes llegaron, se ha visto una presencia de otro plano, deambulando a altas horas de la noche, junto a la iglesia, sin cabeza, pero hablando, diciendo el nombre de tu esposa. Evaristo apretó los dientes hasta que le crujieron. No era justo. Habían huido, habían quemado todo, habían empezado de nuevo. ¿Y para qué? ¿Para que el pasado los alcanzara igual? ¿Con sus muertos que no se quedaban quietos y sus fantasmas que no perdonaban? El único que no los evitaba como leprosos era el padre Manuel. Un hombre flaco, de manos huesudas y ojos que parecían saber demasiado. Llegó una tarde, sin avisar, y se quedó parado en el umbral de la casa, como si ya supiera lo que había dentro. No soy como los otros curas, les dijo, sin preámbulos. Sé lo que lo sigue y sé cómo detenerlo por un tiempo. Perla quiso llorar, pero le salió un gemido. Evaristo lo miró con desconfianza, pero también con hambre. Hambre de creer que alguien, aunque fuera un sacerdote, podía ayudarlos. El padre Manuel no llevaba solo la Biblia. Traía un morral de lona gastada, del que sacó un frasco de agua turbia, un puñado de hierbas secas que olían a tierra podrida y 4 cruces de madera toscamente talladas. Esto no los salvará para siempre, advirtió, pero les dará tiempo. Les enseñó cómo mezclar el agua bendita con la sal, cómo untar las hierbas en los marcos de las puertas, cómo clavar las cruces en los 4 puntos cardinales alrededor de la choza. No salgan de noche, les dijo, no importa lo que oigan, y no dejen que el niño toque tierra después del ocaso. Funcionó. Esa noche, el llanto volvió. En cuestión de segundo, comenzó a vomitar, y se fue tan rápido como comenzó. El sacerdote sin cabeza se quedó afuera, rondando como un perro sarnoso, pero por más que lo intentaba, no podía acercarse a la choza. Perla se asomó por una grieta en la madera y la vio. La niña quemada, la misma que había sido su madre, con su vestido hecho jirones y su pelo chamuscado pegado al cráneo, vomitando debido a eso que les había dado el cura. A su lado, una figura más alta, vestida de negro, con el cuello cortado limpiamente y las manos abiertas en gestión de bendición, y al lado de él, su cabeza. Se trataba del padre Mateo. La niña rió, una risa que hizo que los dientes de Perla vibraran. Esto no lo salvará por siempre, dijo, con la voz de refugio, con la voz que Perla
Había oído sus pesadillas desde que tenía memoria. El sacerdote decapitado no habló, pero su cuerpo se inclinó hacia adelante, como si olfateara el miedo dentro de la casa. Se quedaron ahí, mirando, hasta que el amanecer los borró. Pero Perla y Evaristo sabía que volverían. Las cruces no las detendrían para siempre. Solo les habían ganado tiempo. Y el tiempo, en un pueblo donde hasta los muertos caminan, es lo primero que se acaba. Las semanas pasaron, pero la calma no era más que una mentira que se contaban para no volverse locos. Las cruces clavadas alrededor de la casa seguían en su lugar, negras contra el cielo al atardecer. Pero Evaristo empezó a cambiar. Primero, fue un grano en el pecho, pequeño y negro como una semilla de amapola. Perla se lo señaló una mañana mientras él se vestía, pero él solo se encogió de hombros y se lo arrancó con las uñas. Al día siguiente, la mancha había crecido del tamaño de una moneda, y para el tercer día se extendía como una telaraña de venas oscuras bajo su piel. Por las noches, Evaristo hablaba solo. No eran los murmullos de un hombre medio dormido, sino conversaciones completas, con pausas, como si alguien le respondiera. La voz que salía de su boca no era la suya. Era más grave, rota, como si saliera de un pozo seco. «Tengo que matar a esa criatura», decía, mientras sus manos se abrían y cerraban sin control. Perla lo observaba desde la cama, helada, con el niño pegado a su pecho. Sabía que no era él quien hablaba. Era algo que se estaba comiendo a su marido por dentro, como un gusano en una manzana. La casa se convirtió en un campo de batalla. Evaristo rompió la mesa de golpe, dejando marcas en la mesa. Arrancó la puerta del armario de cuajo, cuando Perla escondió allí todos los cuchillos. Por el día, parecía recuperar algo de lucidez, pero sus ojos seguían opacos, como cubiertos por una tejilla gris. «¿Perla?», le dijo una tarde, con la voz quebrada, pero propia. «Si me vuelvo a acercar al niño con el machete, tienes que matarme». Ella no respondió, solo apretó más fuerte al pequeño, que miraba a su padre sin llorar, sin siquiera pestañear. Y saben, la noche final llegó sin aviso. Perla despertó con un golpe seco. Evaristo había derribado la silla donde dejaban la ropa limpia. Estaba de pie en medio de la habitación, iluminado solo por la tenue luz de la luna que se filtraba por la ventana. En una mano sostenía el machete que siempre llevaba al cinto. En la otra, algo pequeño y brillante, el cuchillo de cocina que Perla creía haber escondido. «Tiene que morir», dijo Evaristo, pero la voz era otra, aguda y llena de odio. «La sangre, limpia la sangre». Perla saltó de la cama, protegiendo al niño con su cuerpo. Sintió el filo del machete rozarle el brazo al esquivar el primer golpe, caliente como un hierro al rojo. Tropezó con el catre y cayó de espaldas, arrastrándose hacia un rincón oscuro. Evaristo avanzó, tambaleándose como un borracho, el machete levantado. Fue entonces que el niño lloró por primera vez en su vida, un sonido tan desgarrador que hasta Evaristo se detuvo, el brazo temblando en el aire. Por un segundo, sus ojos recuperaron el brillo de hombre. «Perla», murmuró, y fue él, el verdadero Evaristo, el que habló. Luego, con un movimiento brusco, llevó el cuchillo hacia él mismo, con fuerza, y lo hizo. Evaristo cayó de rodillas,
luego de costado, la sangre manchando la tierra del piso. Perla gritó, pero el sonido se ahogó en su garganta. Desde el suelo, Evaristo la miró por última vez, con los labios moviéndose en un mensaje que nunca llegó a formar palabras. Afuera, el viento aulló. Algo raspó la pared exterior, como unas uñas buscando entrar. Perla apretó al niño contra su pecho, sintiendo su corazón latir, acelerado contra el suyo. Sabía que la muerte de Evaristo no había solucionado nada, solo había abierto la puerta para lo que venía después. Y en el rincón más oscuro de la habitación, donde ni la luz de la luna llegaba, la sombra de Refugio sonrió. El frío entró de golpe, como si alguien hubiera abierto la puerta al invierno en plena noche de verano. Perla jadeó, el aliento convertido en nubes blancas frente a su rostro. El niño cayó de repente, sus ojos oscuros fijos en algo detrás de ella. No hizo falta volverse para saber qué era. El aire olía a tierra mojada y a carne quemada. La niña estaba en medio de la habitación. No había entrado por la puerta ni por la ventana. Simplemente estaba ahí, como si siempre hubiera formado parte de las sombras. Su vestido, hecho jirones, se mecía sin viento. Detrás de ella, más alto que el techo, el padre Mateo flotaba, su cabeza decapitada sostenida entre sus propias manos, los labios moviéndose en un rezo mudo. Mi niña ingrata, dijo la niña con voz de Refugio, avanzando hacia Perla. Sus pies descalzos no tocaban el suelo. mataste a tu sangre. Ahora daré fin a lo que queda. Perla se arrastró hacia atrás, chocando contra la pared. No tenía armas, no tenía escapatoria, y el machete de Evaristo yacía cerca del cuerpo de su marido. Pero alcanzarlo significaba soltar al niño. La niña rió, un sonido que hizo que los dientes de Perla rechinaran. Fue entonces que la luz cayó. No era el amanecer, era algo más blanco, más frío, como un relámpago congelado en el aire. Iluminó la habitación con una claridad brutal. Las venas negras que aún serpenteaban en el pecho de Evaristo, las quemaduras en la piel de la niña, los gusanos que se arrastraban entre los dedos del padre Mateo. Y afuera, la tierra gimió. Un crujido seco recorrió el pueblo, como si algo enorme se hubiera quebrado bajo el suelo. Perla sintió las vibraciones, incluso a través de las paredes de adobe. En el patio, la tierra seca se abrió. Primero fueron dedos, emergiendo como raíces podridas. Luego brazos completos, huesudos y cubiertos de lodo, arañando el aire, como ahogados buscando la superficie. La niña giró hacia la ventana, y por primera vez, su rostro mostró algo parecido al miedo. «No», susurró. Los muertos salieron de la tierra sin hacer ruido, como si el suelo estuviera cansado de guardarlos. No eran visiones ni fantasmas, eran cuerpos reales, podridos, rotos, algunos tan frescos que aún chorreaban lodo entre los dedos, y otros ya reducidos a huesos y harapos. Salían arrastrando cadenas oxidadas, raíces secas pegadas al cráneo, con ojos vacíos y mandíbulas desencajadas, como si masticaran la rabia acumulada por siglos. Perla los vio y el aliento se le atoró en el pecho. A la cabeza del grupo venían 3 figuras que la sangre de Perla no pudo ignorar. Adela, su hermana mayor, caminaba con la mirada firme, los ojos en blanco y un machete en cada mano. A su lado venía Socorro, la menor, con la piel llena de ceniza y marcas de quemaduras, pero de pie, como si el infierno la hubiera devuelto solo para cobrar cuentas.
Detrás de ambas, un hombre alto, enjuto, con la quijada rota y la nariz hundida, el padre de las muchachas, a quien Refugio había maldecido hasta dejarlo mudo y luego muerto. Ahora avanzaba como si cada paso lo guiara hasta el mismo odio. Pero saben, el ejército de muertos no vino por Perla ni por su hijo. Venía por Refugio y por el maldito sacerdote que caminaba sin cabeza y hablaba con voz ajena. El padre Mateo alzó los brazos, intentando bendecir la cena, pero sus manos temblaban. La cruz que sostenía se le resbaló entre los dedos. Adela fue la primera en alcanzarlo. Lo tomó por la sotana y lo tiró al suelo. Los muertos cayeron sobre él, como perros con hambre atrasada. Manos frías y deformes le desgarraban la ropa, le arrancaron la piel de los muslos, le quebraron los dedos con lentitud, uno por uno. El sacerdote chillaba, pero su voz ya no era suya, era la de otro que lo poseía. La tierra abrió la boca y lo tragó entre gritos que olían a azufre. La bruja, Refugio, intentó retroceder, pero no tenía para dónde correr. El padre de Adela le bloqueó el paso. Sus ojos brillaban con un odio viejo, uno que no se quita ni con rezos ni con tiempo. La bruja gritó un conjuro en una lengua que no era de ese mundo, pero nadie le hizo caso. Socorro la alcanzó por detrás y le enterró una vara de ocota ardiendo en la espalda. Refugio chilló, cayó al suelo y los muertos se le echaron encima. No era una ejecución, era una deuda. Cada muerto que la tocaba parecía tener un reclamo. Una hija que no volvió, un marido que enloqueció, una madre que murió de espanto. Refugio gritó, pataleó, suplicó a voces que ya no reconocía. Pero las manos la desnudaron, la desgarraron y le arrancaron el cuero cabelludo como quien pela una naranja. Le abrieron el pecho con las uñas, le sacaron el corazón aún palpitando y se lo pasaron de mano en mano, como si fuera el último fruto de una cosecha maldita. La tierra empezó a cerrar su herida. Los muertos se fueron metiendo de nuevo al hoyo sin prisa, arrastrando a Refugio y a Mateo entre risas que no salían de sus bocas, sino del mismo suelo. Adela fue la última en desaparecer, y antes de hundirse por completo, miró a Perla. No sonrió ni dijo nada, pero en esa mirada había alivio, el tipo de alivio que solo entiende quien ha sido vengado. Luego vino el silencio, un silencio raro, hueco, como cuando una tormenta se aleja y el campo se queda quieto, escuchando sus propias cicatrices. Perla cayó de rodillas, abrazó a su hijo y lloró sin hacer ruido. No porque estuviera triste, sino porque entendía que la tierra no olvida. Y a veces, si uno tiene suerte, la tierra también cobra por uno. El pueblo amaneció en silencio. Nadie salió a preguntar por los gritos, ni por el hoyo que aún humeaba levemente al amanecer. La gente sabía, como siempre sabe en esos lugares, que algunas preguntas no tienen respuestas que valga la pena escuchar. Perla enterró a Evaristo al lado de la casa, bajo un mezquite. No rezó. Sabía que ningún diario escuchaba en ese lugar. El niño no lloró, pero tampoco sonrió. Solo observó, con esos ojos oscuros que parecían saber demasiado. Pasaron los días, y las cruces que el padre Manuel les había dado se pudrieron en cuestión de semanas, la madera negreándose como si se hubiera quemado por dentro. Perla a veces se paraba en la puerta al atardecer, mirando el hoyo que nunca cerró del todo, y en las noches, especialmente frías, juraba oír risas venir de allí, pero nunca se asomó a comprobarlo. El pueblo siguió su vida lenta,
Miserable, como siempre. La tierra seguía allí, debajo de todo, esperando. Perla lo sabía, como lo sabían todos los que habían vivido lo suficiente en esos lugares. La oscuridad no desaparece, solo espera. Y la tierra siempre, siempre gana.